Hola, molt bona vesprà. Benvinguts a tots i totes un dia més així al nostre raconet fester. Avui tinguem un raconet tocant altra volta un altre dels sectors que fins ara no havien tocat, que és peculiar i que sols té una o dos persones que fan aquest tipus de faena tan artesanal i tan clàssica tota la vida. Com sempre, què tal, Aarón? Com estàs? Molt bé, Salva. Avui toco esta, no? Esta. Perquè anava a fer-ho Vicent i dic, pues ho faré jo i ja no ho fa ell. Què tal estàs, Vicent? Molt bé, eres un copiamonos. Tot bé? Avui anem a parlar de pólvora. I este trabuc és del Rojo, que és el convidat que tenim avui. Però, Sí, Vicent, senyor. com estàs? Jo bé, des de la seu templària, del cor de la vall, que no ho havia dit. Pues bé, anem a presentar la convida d'avui. Vaig a fer-ho en castellano, porque al final el Rojo es de Caudete. Hoy tenemos a Abraham Serrano. Él pertenece a Artesanías El Rojo, que desde hace casi un siglo se dedican a la fabricación, reparación y restauración de armas de avancarga, que tan importantes y presentes son para nuestras fiestas, y que como tantos otros negocios dedicados al tema de la fiesta, pues están ahora un poco más que nada ahogados. ¿Qué tal, Abraham? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos, como aquel que dice, casi pasando el tiempo este verano, gracias al COVID-19. Buenas tardes, bienvenido al Raconet Fester. Obvia un poco la primera pregunta, que siempre preguntamos a todos cómo han llevado el tema del confinamiento y la desescalada, pero al final, para una persona como tú que sale mucho a todos los pueblos, seguirás confinado, ¿no? Cuéntanos un poco. A ver, sí que es cierto que nosotros, como vosotros sabéis, nosotros nos meneamos por toda la geografía española con el tema de la arcabucería, no solo en el Levante, sino en Andalucía, en Cataluña, etcétera. Para nosotros el confinamiento pues ha sido, pues, como tanto para mí como muchas empresas que nos dedicamos al tema de la fiesta democristiana, ha sido, pues, desgraciadamente muy de muy mal sabor de boca, porque por culpa de este confinamiento, como sabréis, todas las fiestas democristianas durante 2020 han quedado ya suspendidas. Hace un par de semanas, Abraham, leímos un artículo en la prensa en el que informaban del cierre, tras 98 años, de Artesanías El Rojo, al no celebrarse, como dices, las fiestas de moros y cristianos. Y cito textualmente: como desde marzo todas las poblaciones que están en la UNDEF decidieron no realizar las fiestas por la pandemia, una de las primeras fue Alcoy, nos vemos obligados a cerrar la actividad después de estar 98 años fabricando armas de avancarga y demás complementos festeros. ¿Puedes aclararnos un poco esta información y explicarnos cuál es vuestra actividad actualmente? Sí, no, esto fue una noticia que salió para un periódico aquí local de Caudete, no exactamente así como se le dijo a la persona que hizo este artículo. Sí que es cierto que Artesanía El Rojo somos una empresa que llevamos ya 98 años dedicados al tema de la fiesta del mundo cristiano y más concretamente a la arcabucería. Sí que era para nosotros, y con mucho dolor, no el cerrar, dijéramos, lo que no hemos cerrado, pero sí que ha sido que es la primera vez que en 98 años hemos tenido que hacer un ERTE con nuestros empleados. Lo que nosotros tenemos es acá Artesanía El Rojo, lo que no tiene al día de hoy son los empleados que teníamos antes del confinamiento, antes de marzo. Actualmente nosotros seguimos abiertos, lo que pasa es que seguimos abiertos en un horario más reducido, con personal, dijéramos, solo con 2 personas, que somos David, que es mi hermano, y yo. Y claro, lo que sí que se aclaró fue que cerraba, no es que cerraba, sino que era la primera vez en la historia de Artesanía El Rojo que teníamos esta situación. Nosotros sí que teníamos siempre esa cosa de decir, venga, llegaremos a los 100 años y habremos pasado todas las crisis, como se pasó en los años 80, como todos sabréis, la crisis del calzado, como se pasó ahora en los 2000, la crisis de la construcción. Pues todo eso nosotros lo hemos ido capoteando porque la fiesta de cristianos, de una forma o de otra, sí que se iban haciendo, con unos niveles más altos, unos niveles más bajos, pero sí que iban, dijéramos, los polos iban saliendo como se podía. Pero esta vez sí que ha sido ya una crisis, más que crisis, sí, pues se puede también llamar una crisis generalizada en todas las poblaciones festeras, tanto las poblaciones que están en UNDEF como no son de la UNDEF. Pensad que en España hay 80 y pico, 90 poblaciones que se dedican a la celebración de las fiestas de moros cristianos.
UNDEF tiene casi toda la mayoría, pero hay muchas otras poblaciones que no están integradas que también son clientes nuestros. Entonces, claro, esas mismas poblaciones también decidieron o han decidido en el 2020 suspender esa actividad. Entonces, claro, nosotros lo que sí que teníamos que hacer con nuestros empleados y por seguridad suya era hacerlo de la buenamente como hemos podido hacer, que era solicitando un ERTE, se les ha hecho un ERTE a los empleados durante todo ya el año durante el 2020, porque ya oficialmente no hay fiesta de Amor Cristiano durante 2020. Entonces nosotros sí que estamos, lo que he dicho antes, trabajando a mínimo, por así decirlo, pero solo 2 personas, con lo cual para nosotros sí que ha sido el caer en eso, en poder decir, bueno, pues al no haber faena hemos tenido que correr con la suerte, o nuestros empleados han tenido que correr con esa suerte, que es lo que nosotros nunca queríamos. Queríamos siempre el aguantar, pero esta vez sí que ha sido imposible. Pero no estamos cerrados, seguimos abiertos, lo que pasa que en horario reducido. Esperemos, o tocamos madera, por así decirlo, a ver si para octubre ya se pudiera abrir, por lo menos en horario de mañana y tarde. Y Abraham, cuéntame un poco, referente a lo que has dicho de la UNDEF y pocos están fuera de la UNDEF, ¿cómo trabaja el Rojo? Es decir, ¿es la población la que contrata al Rojo o es la UNDEF como sociedad que contrata para No. A nosotros yo creo que no todas las poblaciones la hacen así, o bien a través de las juntas centrales, de las asociaciones festeras o a través del ayuntamiento, son los que contratan a la persona o a la empresa que quiere que le dé esos servicios. Lo generalizado es que el ayuntamiento o la entidad festera contrate a la empresa que le vaya a dar esos servicios. Hablábamos de los 98 años, que ahí es nada, fabricando armas de avancarga, ¿no? Pero ¿cómo empieza el negocio? ¿Quién funda el Rojo? Bueno, estamos hablando de 1922, ¿no? Si nos faltan 2 años. Sí, no. Nosotros, el Rojo lo fundó mi abuelo. Nosotros somos ya en la 3ª generación, vamos ya casi en la 4ª, pero al día de hoy los que llevamos la empresa somos mi hermano y yo, que somos la 3ª. Ya tenemos la 4ª también en marcha aquí en la empresa, dijéramos, dando sus primeros pasos, pero actualmente es la 3ª. Entonces fue mi abuelo el que fundó, ¿no? El que se dedicó principalmente al tema de la arcabucería. Porque la arcabucería es muy curiosa. En la fiesta de Moro Cristiano, los trabucos, dijéramos que son armas más modernas. Porque en las primeras fiestas de Moro Cristiano lo que sí que está documentado es que se utilizaban arcabuces, no el trabuco con la boca ancha como lo conocemos hoy en día. Los trabucos se empezaron a consumir o a fabricar, por así decirlo, con las primeras comparsas de contrabandistas. En la zona de Concentaina, Muro, Alcoy, fueron donde salieron en los últimos de los 1800, principios del 1900, donde empezaron las primeras comparsas de contrabandistas. De ahí es de utilizar el trabuco. En Caudete los trabucos llegaron sobre el 1907, que fue cuando se fundó la comparsa de Mirenos en Caudete. Entonces, porque anteriormente en Caudete solo se fabricaban arcabuces, no trabucos, pero igual que se fabricaban en Caudete, se podían fabricar en Alcoy, se podían fabricar en Concentaina, el Muro, se podían fabricar en Viar, etcétera, etcétera, que había muchos pequeños armeros en cada población que se dedicaban a hacer la arcabucería. Ya que estamos, ¿por qué la arcabucería? Porque la arcabucería era el despiece que se le compraba al ejército, porque fue la transición desde el 1850 a 1860, cuando el ejército pasó de utilizar las armas de pólvora y pistón a lo que era el proyectil. Entonces los armeros de las poblaciones donde estaba la fiesta de Moro Cristiano compraban esos fusiles, los modificaban, les ponían la boca del arcabuz tal y como conocemos, y es donde se empezaron a utilizar los arcabuces. Por eso digo que el trabuco, dijéramos que es más moderna dentro de la fiesta de Moro Cristiano. O sea, para que nos hagamos una idea, el trabuco sería boca ancha. Exactamente, correcto. Y el arcabuz, la boca estrecha. Y el arcabuz es el que tiene que se cierra y se queda como un circulito. Exactamente. Y ya al hilo de lo que está diciendo, sí que, por ejemplo, hay poblaciones, muchas poblaciones más en vuestra zona, la zona de Albaida, Ollería, Ontinien, etcétera, que sí que están implantando, por así decirlo, que cada bando cristiano y bando moro, lleve una uniformidad en el arma. Por ejemplo, al bando cristiano se le asigna el trabuco, que es la boca ancha, y al bando moro se le asigna el arcabuz, que es la boca estrecha.
Pero eso que dijéramos es más uniformidad festera, no por otra cosa. Y una pregunta, claro, estamos hablando de 1922, acaba de empezar prácticamente o le falta un año para empezar la dictadura de Primo de Rivera, venimos de la guerra con África del 17, 18 y llega la guerra civil. El rojo continúa, claro, la fabricación es solo exclusivamente... Sí. Nosotros en la época de la guerra civil lo que no habían eran las fiestas de moro y cristiano. Por ejemplo, te estoy hablando de Caudete. De las demás poblaciones, en este momento lo desconozco. También es una cosa que nunca lo consulté con... Lo que me refiero yo es que si el rojo continúa fabricando armas de avancarga o a lo mejor... Sí, no. Donde le pille Caudete, dice el rojo a fabricar fusil o a fabricar... No. En la época de la guerra civil, al rojo le pilló, ya que le pilló en la batalla a mi abuelo le pilló en la batalla de Pozo Blanco, por la zona que estaba, él estaba en la zona republicana y el otro en la zona nacionalista, y él siempre se dedicó a hacer cuando tenía libre, por así decirlo, durante los 3 años de la guerra civil, él cuando tenía libre, pues siempre estaba fabricando algún pequeño otro trabuco, pero por la cosa de encargos que le hacía la gente con vista, dijéramos que en esa época, con vista que la guerra civil terminara también lo antes posible. Nadie esperó que iba a durar 3 años, pero que sí que la actividad estuvo siempre, no al 100%, sabemos que la época esa fue muy mala para todos, pero sí que él siguió haciendo sus pequeñas cosas cuando tenía sus pequeños huecos. No fue que paró. Entonces, por eso de ahí por lo que nosotros contamos siempre con esa fecha, cuando él empezó a trabajar, porque de la casualidad que durante esos 3 años él siempre estuvo haciendo algo para el tema de la arcabucería. Y vamos a hablar de un tema un poco farragoso, que supongo que a vosotros os ha perjudicado bastante, que es desde que vino todo este problema que hemos tenido con la ley islámica, con el problema de los islámicos, las bombas y todo esto, la pólvora. Entonces, claro, os han metido una normativa bastante farragosa, bastante importante, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, vamos a entrar en este punto y nos explicas un poco para que la gente entienda lo que cuesta hoy en día recoger un trabuco y poder salir a disparar para una persona que le guste tirar los tiros. Por ejemplo, empezamos por la distancia y el lugar preparado para el reparto. ¿Cómo estáis viendo ahora esto? Sí, mira, a razón de lo que has dicho, lo que estás referido con la normativa esta que te ha salido, que no es la islámica que te he dicho, no tiene nada que ver, pero sí que es cierto que esto se empezó a endurecer en España a través de los atentados del 11M, como todos sabéis, que fue que los explosivos al final se pudieron comprobar que salieron de una cantera. Entonces sí que ahí sé lo que fue que se vio que en España había mucha permisibilidad para poder disponer cualquier persona de poder utilizar los explosivos o de tenerlos incontrolados. A partir de ahí ya es donde empezó a modificarse todas las leyes y reglamentos hasta que nos tocó a nosotros con el tema de la pólvora. La pólvora está catalogada como un explosivo de la clase 1.1. Son explosivos, dijéramos, de mucha menos potencia, que puede tener una goma 2, una nagolita, una trilita, etcétera, pero sí que está catalogada como explosivo. Entonces, a partir de ahí fue donde empezaron a ponernos, dijéramos, las normas o llegar hasta donde tenemos hoy. En la fiesta de moros cristianos, pues no estábamos acostumbrados o seguimos sin estar acostumbrados los festeros a que somos gente de que nos pongan o que nos implante mucha normativa. ¿No? Ya lo dice, somos festeros, nos gusta la fiesta. Entonces, para la fiesta queremos fiesta, pero sin mucha norma. Lo que tú me decías ahora sobre las medidas de los repartos sí que cambió con la nueva ITC 26, entró en vigor hace 3 años, y ya cumple qué es lo que hay que hacer a la hora de entregar al festero, dijéramos, la normativa. Sí que es cierto que hasta ese momento lo que era la fiesta de moros cristianos no estaba regulado, dijéramos, por un reglamento específico para las fiestas. Sí que nos cogían de un apartado, de una cosa del reglamento de armas, del reglamento pirotécnica, pero nada específico para la fiesta de moros cristianos. Y a partir de ahora es cuando sí que hay algo. Sí que es cierto que no estábamos acostumbrados, como repito, a lo que nos pongan normas. Entonces, las normas ahora depende de los kilos de pólvora que se va a pedir en una población. A partir de esos kilos de pólvora te delimitan una distancia que tienes que cumplir unos requisitos. Por ejemplo, que no tiene que haber, a partir de 1 kilo, por ejemplo, de unos metros, que no tiene que haber viviendas, no tienen que haber carreteras, no tienen que haber vías de ferrocarril, etcétera. ¿Qué lo voy a decir con eso? Que eso es lo que pasa, que siempre no es
nos obliga a que tenemos que hacer los repartos o la entrega de la pólvora alejado del casco urbano. Claro, del casco urbano ya al festero ya siempre le cuesta un poco de desplazarse en los días de fiesta o vísperas de fiestas con el coche, desplazarse a X sitio a recoger sus 2 kilos de pólvora. Pero es la normativa la que hay, entonces tenemos que acostumbrarnos a eso porque a partir de ahora va a ser como está siendo así ya. El lugar de reparto influye, el horario influye también un poco. Y después, otra pregunta, que es las horas o los días de custodia que puedo tener yo la pólvora. Claro, eso entra con la nueva ley que nos aplicaron, que era la ITC 26, que eso antes no lo teníamos. Es lo que he dicho. Ahora sí que hay algo específico que es esto. La ley te dice que tú no puedes tener más de 72 horas la pólvora en tu propiedad. Quiere decir, desde que te la entregan hasta que tú la consumas, no tienen que pasar más de 72 horas. Si tú te pasas 72 horas, esa pólvora habría que destruirla y si quisieras gastar pólvora a partir de esas 72 horas, tendrías que volver a hacer un nuevo suministro y con las mismas características que te han hecho el primero, con la misma norma, con la misma distancia donde te hacen la entrega, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí que fue, hablando claro, una jodienda para los festeros, porque tú hay poblaciones que con 72 horas les viene justo pelado, pero hay otras poblaciones que tienen más días de fiesta, tienen que hacer 2 repartos que es lo que perjudica en el incremento del precio, en que el festero tiene que desplazarse a mitad de fiesta al lugar donde haya que ir a hacer el reparto, cuando hemos dicho que si está de fiesta el festero, pues muchas veces sabemos cómo son los festeros y sabemos que si está de fiesta, cómo va al reparto también. Y entonces es lo que eso perjudica un poco al tema de la arcabucería. Dijéramos que esa ley sí que está bien hecha, pero no limada del todo. Sí que esos serían unos aspectos a conseguir. Sí que es cierto que la UNDE hizo ya unos requerimientos, unas solicitudes a que eso se pudiera modificar y que fueran 96 horas las que se pudiera tener la pólvora o consumir desde que te la reparten hasta el último acto de arcabucería. Sí, estuvimos hablando con un político valenciano que llevó una proposición al Senado, bueno, y la han aprobado hace poco, lo que pasa es que ha llegado lo del COVID y era eso, que la pólvora la pudiéramos tener los festeros más tiempo, como bien estás diciendo. Me ha llamado la atención antes que has dicho 2 kilos de pólvora por persona. A nosotros nos dan solo 1 kilo. Sí, Imagino que con la nueva normativa esta que se está macerando, o sea, nos dijo que falta que la aprueben, que se quedó parada por el COVID. O sea, que imagino que ahora cuando tengan un poco de normalidad la aprobarán. Serán 2 kilos por persona. No, con la nueva normativa que ya está en vigor, que es la ITC 26, que ahí hubo unas modificaciones, hubieron alegaciones. Por nuestra parte, una de las alegaciones que nosotros pedimos era una de ¿cuánta pólvora necesita un festero en una fiesta de muy cristiano? Nosotros, como empresa, como Arcabucería Rojo, dijimos que necesitaba 15 kilos. Imaginaros, 15 kilos son muchos. Nosotros lo que calculamos era los kilos que podía consumir una persona durante 4 días, haciendo todos los días actos de arcabucería. Pues solicitando 15 kilos, al final la ITC 26 nos la han dejado en 2. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si poblaciones, pues vosotros a lo mejor solo consumís 1 kilo, vosotros con 1 kilo tenéis bastante. Pero hay población que dice, pues nosotros necesitaríamos otro kilo más adicional. La ITC 26 te dice que sí que se puede entregar ese kilo adicional. Máximo 2 kilos. Pero también nos está delimitando a que tú, si quisieras más de 2 kilos también, tienes que buscarte otra persona que tenga un curso que hay que hacer ahora, que tenga un dosificador, una cantimplora que esté... que sea la actualizada, para que pueda recoger otros 2 kilos más para dártelo a ti. La ITC 26 no nos ha puesto límites, dijéramos, en el consumo, pero sí unas condiciones a la hora de poder retirar esa pólvora y de recogerla. Sí que no hay de que solo podemos por festero, como máximo, sino si para la población nuestra, cuando se cubren la documentación de los expedientes, solicitamos que por nuestros recorridos, por nuestros días de fiesta, vamos a necesitar 1 kilo más, que sería 2 kilos, pues sí que cumpliendo con los requisitos sí que nos lo daría. Si no, pues nos darían también el kilo correspondiente, que es el que nos seguían dando. En Villena, yo soy de Villena también, en Villena disparan todos los días. Y en muchas poblaciones disparan todos los días. Claro, en Villena, por ejemplo, tenéis una semana antes, que es el pasacalle. Para ese día se hace un reparto de pólvora
ahí os se podía entregar hasta máximo 2 kilos, tú los tendrías que consumir en ese día y después para fiestas tendrías que ir el día 4 o el día 3 o el día 5 por la mañana y para todas las fiestas solicitar otros 2 kilos más. Entonces, con lo cual ya tendrían que hacer 2 repartos. 2 repartos con lo que he dicho anteriormente. Si lo que encarece en el tema de la fiesta de morisquianos son los repartos. A la hora de repartir y la solicitud o las documentaciones que hay que presentar. Vosotros pensar que cada reparto que se hace se necesita un transporte de explosivos y un vigilante de explosivos. El vigilante explosivo tiene que estar permanentemente, desde que llega la pólvora, desde que se entregue el primer kilo hasta que se entregue el último. Con lo cual eso lleva un gasto adicional. El transporte de explosivos, el precio es otro gasto adicional al kilo de la pólvora. Entonces, en realidad, la pólvora en sí, al precio que ya se bajó este año, son precios altos, pero no son precios caros a razón de lo que se está pagando en otras zonas de España. Lo que incrementa más el kilo de la pólvora es los gastos, dijéramos, adicionales que llevan esos kilos. Pues mira, esa es la pregunta que te iba a hacer ahora, porque en cuestión de 10 años, 15 años, ha subido un 300% la pólvora. Sí, no. Y el año pasado, en el 2019, de comprar la pólvora a enero a comprarla a la pólvora en junio, te subió directamente 16 euros el kilo, pero de un día para otro. De un día para otro quiere decir, porque no había previsiones, dijéramos en el depósito de explosivos no había previsiones, tuvieron un problema en su fabricación, la pólvora la hacen en Alemania, antes la fabricábamos en España, pero al final la multinacional esta Masan ha comprado todos los depósitos de España y al final la hacen ellos en Alemania. Bueno, en España solo hay un distribuidor. Al día de hoy solo hay un distribuidor. ¿Qué más? Se puede subir el precio y bajarlo todo lo que le dé la gana. Lo que pasó el año pasado. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó? Que subió, pero de un día para otro te la subieron 16 euros. El kilo de pólvora, claro, la pólvora está de estar a 30 y algo a estar a 48. Claro, el festero eso lo echa para atrás. Sí que es cierto que después se regularizó el precio, pero ya se regularizó casi en octubre, cuando ya no había campaña festera. Y eso a vosotros os afecta también de manera, claro, porque si hay 20 festeros para disparar y de repente hay 5 solo... Claro, te afecta porque el trabuco. Claro, el festero que el año pasado te iba a alquilar un trabuco, iba a alquilar o a comprar 2 kilos de pólvora, al final compró solo 1 kilo, gastó menos trabuco o compartía el trabuco, pero era por el precio desorbitado de la pólvora, no por el precio del alquiler del trabuco, porque el precio del alquiler de la armada bancarga es un precio irrisorio, pero lo que te encarece es lo que he dicho, son los agresos que lleva la pólvora por otro sitio. Encima algunos festeros diciendo, no, el rojo es un ladrón, que nos ha subido la pólvora. El rojo está perdiendo dinero. La pólvora no la sube el rojo lo que es la empresa que te da el suministro de la pólvora, pero tú, particularmente tú, puedes ir con tu autorización, tú quedarte encargado de celebrar la fiesta de morisquianos de cualquier localidad, tú vas al polvorín y el kilo de pólvora te lo van a vender al mismo precio a ti que se lo venden a una empresa. Lo único, la diferencia que tienen, que a ti, como particular, te lo cobran al contado y a la empresa que se lo compramos nos dan un plazo de hora de pago. Pero el precio es el mismo para todo el mundo igual. Incluso por teléfono tú puedes solicitar, oye, ¿cuánto me costaría llevar un transporte de explosivos? Y 1 kilo de pólvora a tal población. ¿Qué es lo que pasa? Que a poblaciones que piden más kilos de pólvora, el precio es mucho más económico, porque los gastos adicionales se dividen en esos kilos. Una población que te pida a lo mejor 50 kilos, tienes que incrementarle todos los gastos del transporte de explosivos, del vigilante explosivo, entonces la pólvora ahí te va a salir más cara que en una población con más festeros. El ejemplo te lo voy a poner en el precio que te puede salir la pólvora en Albaida y el precio que te puede salir la pólvora en Ontinyent. En Ontinyent, a razón de kilos, va a salir más barata que en Albaida. ¿Por qué? Porque son mucho menos kilos. El precio de la pólvora es el mismo, pero los gastos adicionales de transporte y de vigilante hay que sumárselo a esos kilos. Una vez que dividas esos kilos entre los festeros, claro, al pedir más kilos te sale más económico que al pedir menos. Entonces, la pólvora no la pone la empresa que hace el servicio, la pone Masan. Sí, no te preocupes. Yo quería comentar el tema que has comentado antes sobre los kilos por persona, porque en estos cursillos que sacaron,
apareció la figura del porteador, que a partir de ese momento lo que hace es ilimitar el número de kilos a cada cliente, a cada disparador. Porque claro, si yo me pongo 10 porteadores, puedo tener hasta 10 kilos. Es decir, No. tengo libertad de porteadores, tantos como pueda. Sí, es lo que te he dicho. La ITC 26 lo que no nos pone es límite, lo que tú has dicho. Si tú te buscas 10 porteadores, pero 10 porteadores que tengan cualquier Carnet. tipo de licencia, Claro. hagan el curso y lleven un dosificador, una cantimplora. Que la lleven la cantimplora, la que cumpla la normativa. Entonces tú podrías sacarte no 10, sino 20 kilos de pólvora. Claro. Lo que pasa que te dice la ley que tú esos 20 kilos los vas a tener que consumir antes de las 72 horas. Y si no, paga el transporte para devolver el polvorín. Exactamente, correcto. O eres muy máquina disparando, que vayas pasos tiros, pero también la economía. 20 kilos de pólvora, lo multiplicas por 36 euros, sacas la cuenta y te salen muchos kilos. Claro. De todas maneras, hablamos con el político que decía Vicente, que había llevado la PNL al Senado, y él nos comentaba que en la misma PNL había una opción, un apartado, que pedían al Estado que dejaran vender la pólvora a las pirotecnias. Con lo cual, el tema de la custodia, el transporte y el vigilante, eso es un dinero que nos ahorraríamos cada población. Evidentemente, los que tengamos pirotecnia cercana, nosotros tenemos una pirotecnia a 5 kilómetros. Entonces, a lo mejor por ahí podemos reducir costes de la pólvora. Claro, no exactamente. Si eso es lo que se estaba intentando, lo que se mareó el año pasado los políticos, que hicieran esa opción. Porque dijéramos que Massan tiene directamente tiene el monopolio de la pólvora negra en España. Cosa que en España o en la Comunidad Europea eso está prohibido, tener monopolio. Pero ¿qué es lo que pasa? Massan es una empresa que trabaja para todos los gobiernos. Massan es una multinacional que trabaja con material de guerra, con armamento pesado, con vehículos blindados, con cualquier tipo de explosivo del ejército, está la firma de Massan. O bien con Massan o bien con sus sucursales. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo que se trataba es que la pólvora negra no tiene, dijéramos, la misma catalogación que puede tener otro tipo de explosivo más fuerte. ¿Qué es lo que veríamos? Las pirotecnias. Se pueden fabricar su propia pólvora negra para sus cohetes, sus fuegos de artificio, pero cuando llegan al gobierno central, la reglamentación dice que no la pueden vender. Se pueden fabricar la pólvora para su autoconsumo, pero no la dejan vender. ¿Por qué no la dejan vender cuando llegan al Ministerio de Industria? Porque Marsan tiene fuerza y dice que no vengan ahí donde está. Entonces lo que se le tratasteis con los políticos, que es lo que se le llevó, era que autorizaran a las pirotecnias que estén interesadas, que cumplan con la misma reglamentación, que tengan sus mismos sistemas de seguridad que pueden tener Massan, que le pongan las mismas condiciones y que ellos pudieran, porque ya que pueden fabricar pólvora, que las dejen vender a las poblaciones festeras. Se abarataría mucho el precio y habría, dijéramos, más mercado, porque habrían 3, 4, 5 pirotecnias que ellos fabricarían pólvora y el precio, podríamos elegir entre precios, sin apartar a Massan. Es decir, Massan estaría, oye, él pone su precio, o a lo mejor quedan de acuerdo todas y se ponen todas en subir el precio. Sí, como a gasolineras. Exactamente, dicen todas, pues hoy todo lo subido, o no, o después Massan dice, bajamos todos los precios, o yo lo dejo subido y los otros lo bajan. Es lo que se estaba tratando, porque en España sí que está esa opción. Pero cuando llegan, eso te lo digo yo por palabras textuales de pirotécnicos que hemos estado hablando con ellos, cuando llegan al Ministerio de Industria, les ponen impedimentos. Entonces, eso es lo que se trata de que esos impedimentos se suavicen. Y entonces, una vez suavizados, las pirotecnias que estén interesadas, oye, pues el mercado es libre para todos, se puede hacer. Y ya para rematar el tema de la pólvora, cuéntanos qué pasó el año pasado, que hubo bastantes noticias, donde poblaciones quedaron o desabastecidas o con ciertos problemas de abastecimiento con el tema de la pólvora. Sí, eso hay poblaciones que aún lo tienen más crudo, dijéramos, que nosotros con este año no haber fiestas, porque hay poblaciones que ya llevan 2 años que no han podido realizar los actos de arcabucería, como son vuestros vecinos los de Muro de Alcoy y la gente de Villar. Eso el año pasado ya no pudieron celebrar los actos de arcabucería y este año, por el COVID-19, tampoco lo han podido celebrar. ¿Qué es lo que pasó? Que hubo un desabastecimiento del depósito. Del depósito de Massan se quedaron sin previsiones. Ellos dicen, bueno, sí que es cierto, no que dicen que se ha comprobado que sí que es cierto, que tuvieron un accidente en su planta de producción de Alemania
en la planta donde fabrica la pólvora y, claro, tuvo mucho tiempo para. ¿Qué es lo que pasó? Que en esa época, eso fue en los meses de abril, en abril, dijéramos, abril es cuando más consumo o empieza el consumo anual de la fiesta de Morcristianos, cuando más consumo ya empezamos a tener de pólvora negra. El depósito lo pilló, dijéramos, en pelota. Ellos no esperaban que se iba a consumir tanta pólvora y se iba a hacer tanto pedido. Claro, ellos habían tenido unas previsiones, sin contar con que el accidente de Alemania le iba a mermar en su capacidad de producción. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando se hizo el pedido para esas poblaciones, automáticamente el depósito, que en este caso de explosivos, dijo que no tenía pólvora, pero literalmente en 0 kilos. Hubo que correr, tanto por un sitio como por otro, para que se pudiera subsanar eso lo antes posible, y sí que después ya se empezó a traer pólvora de otros países, porque se ha traído pólvora de Portugal, se ha traído pólvora francesa, se ha traído pólvora italiana, pero todo a través de Masal. Entonces, el problema que hubo en esas poblaciones fue que se quedó el depósito sin abastecimiento, pero con kilo cero. Y durante todos estos años que has estado abasteciendo a todas las poblaciones festeras, seguro que tienes alguna anécdota o has tenido algún problema, algún accidente que nos puedes contar. ¿Qué nos cuentas? Hombre, accidentes ninguno. Gracias a Dios toco madera para que no haya ningún accidente. Y eso sí que te lo puedo asegurar, porque según un informe de la Asociación de Técnicos de Protección Civil, en un informe de los que se hizo en relación con las fiestas populares en España, las fiestas más seguras que habían hoy en día en España eran los moricristianos, siendo una de las más peligrosas que la que utilizamos pólvora. Pero, por ejemplo, en la fiesta de moricristianos no había accidentes, estamos hablando de accidentes graves, donde pueden haber heridos, sí que pueden haber pequeñas quemaduras, que te ha saltado una esquila de pistón, te ha saltado algo de pólvora, pero mínimo. Sin embargo, se comprobó que en los Sanfermines todos los años hay cogidas de toros, en las fallas siempre hay algún quemado por petardo. Si te vas a la Ni del Albá en Elche, 15 o 20 personas todos los años que se quemen. Sin embargo, la fiesta de moricristianos se comprobó que incluso con toda la normativa y el peligro que llevar la pólvora, eran las más seguras, no habían accidentes. ¿Anécdotas de accidentes? Ninguna. ¿Anécdotas en los repartos? Sí, muchos. Hemos encontrado las primeras anécdotas el año pasado, y fue en el reparto que cuando se empezó a traer pólvora, cuando Masal se quedó sin pólvora, se empezó a traer o se buscó de otros países. Una de lo que nos dejaron fue en vuestros vecinos, los de Ontinyent. Ahí la pólvora nos las trajeron en sacos de plástico, en bolsas de plástico. En una bolsa de plástico de la que tú puedes tener por tu casa, dentro de la bolsa de plástico iban los 5 kilos de pólvora, a granel. A granel, cuando estaban diciendo que la pólvora tenía que venir según la normativa con un código en uno envase. Claro, cuando llegas y te ves eso, dices, ¿pero qué esto? Y sí, le explicabas al interventor de armas de turno y le decías, ¿esto es legal? Claro, te cogía el reglamento y dices, sí, la pólvora tiene que venir envasada, pero no ponía cómo. Envasada en una bolsa de plástico. Como lo estoy viendo, tenemos las fotos que hicimos, se mandaron a otros interventores porque no se lo creían. Que había venido en una caja de cartón, y dentro de la caja de cartón 5 kilos embolsados en una bolsa de plástico transparente. Eso fue una de las anécdotas más, vamos, de chiste, porque decían, con toda la normativa que nos estás poniendo, que si son los 2 kilos, que si las distancias de seguridad, que sí que precintar el dosificador. ¡Toma un saco! Y la pólvora me la traes en bolsas de plástico. Nosotros sí que le habíamos oído eso que había pasado, pero hace 7 años en el Rocío. Cuando hicieron el Rocío Chico, que ellos llaman, sí que habían comprado pólvora en Portugal, y nos habían comentado, habían llegado nuestros estudios, que allí la pólvora la habían comprado en sacos de plástico. Claro, en ese momento te reía y decía, vaya trola me están metiendo. No, pero es que ahora ha llegado en el 2019, en la fiesta de moricristianos, que la pólvora no la han traído así. Esa ha sido una de las anécdotas. Muchas de las anécdotas que hay, la gente que venía como gente a lo mejor más veterana, gente más mayor que desconoce un poco de cómo estaba la normativa, pues te ha venido con cajas de pólvora, que esas cajas de pólvora son de madera, son cajas, decía, no, es que la tengo yo por mi casa, y esto cómo se rellena, esto es que no se puede rellenar, porque esto es ilegal, la gente se empeña en que tienen que
que meter la pólvora ahí en esos dosificadores, que no son ni los que están reglamentados, ni mucho menos. Son alertas que hay, pero siempre con la máxima seguridad. Por eso he dicho que en el tema de la pólvora, tanto en los repartos como en la acto de arcabucería, la seguridad que llevamos todos, y digo todos los festeros, yo creo que es casi al 100% de los mejores sitios para celebrar fiestas populares. Oye, Abraham, y así como curiosidad, ¿te han pedido cosas raras alguna vez? Porque hemos visto hasta cañones por la calle, no sé. Que si nos han pedido cosas raras, esto no has visto tú lo que a ver, nosotros nos centralizamos principalmente siempre, lo que hicimos era centralizarnos en el tema del arma, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué armas son las que más se utilizan en las poblaciones de moro y cristianos? Porque pueden ser fiestas o no pueden ser fiestas. Pueden ser, por ejemplo, en Cataluña disparar los trabucaires y no tiene nada que ver con el rollo nuestro de los moro cristianos. Entonces nos dimos cuenta que lo que más se utilizaba era el arcabuz y el trabuco, que dijéramos que es casi el 80%, o por decirte casi el 90%, de las armas que hay de avancarga. En los moros cristianos son trabuco y arcabuz. Después están las espindargas, que es la arma típica del moro larga. Hay cañones, hay mosquetes, hay pistolas. Incluso nosotros esto no lo tocábamos nunca. Y a razón de una película que hicimos, y vamos a hacer a lo mejor propaganda una película que era El Capitán La Triste, cuando nosotros le hicimos las armas para la película, armas reales. Nosotros eso no lo habíamos tocado nunca. Nosotros eso ni imaginábamos eso cómo podía ser, ni que eso hoy en día se utilizaran todo ese tipo de armas, que eran armas con mecha. Si alguno habéis visto las fiestas de Yecla, aquí en Murcia, en Yecla disparan con mecha, no disparan como nosotros con el pistón. Pues esto fue, dijéramos, el arma más curiosa y más rara que fabricamos, porque era un mosquete de los tercios de Flandes, auténtico de los tercios de Flandes, de último del 1600. Era una réplica, había que hacer, porque era una película, había que hacer las réplicas exactas. Eso nosotros nunca le habíamos tocado ese tema. Nosotros siempre nos habíamos centrado por los moros y cristianos, que era lo que sabíamos hacer. A partir de entonces sí que es cierto que eso nos abrió las puertas para hacer otra serie, otros documentales, etcétera, con el tema de las armas. Una de las últimas que hicimos fue para Movistar Plus, para la cadena Movistar Plus, para una serie que se ha rodado en Brasil, que la podéis ver en internet, que es Adventure, que es Conquistadores. Entonces las armas ahí son todas simuladas. No podían ser armas reales. Era lo mismo, pero había que hacerlo simulado. ¿Por qué? Porque la legislación, como la película se rodó en Brasil, la legislación de Brasil aún es mucho más dura que la española. Si en España la legislación la tenemos dura, en Brasil aún es más dura. Ahí no podían ser ni simuladas, tenían que ser casi, tenían que ser reales, pero que por dentro ni mecanismo ninguno. ¿De plástico? No, eran reales, porque para unas películas te piden que tiene que ser real. Pero claro, tú la sensación es real, pero por dentro es todo hueco. Por decirlo, que nos decían en Brasil, cuando nosotros decíamos, pero si en Brasil es uno de los países con más delincuencia que hay, cuanto más armas ilegales hay, ahora para una película de este tipo me está diciendo que no puedo yo meter ese tipo de armas. Son cosas curiosas que te pasan, pero a lo largo del tiempo y de la experiencia que vas teniendo con el tema este. En muchos sitios también, por ejemplo, a razón de esto lo que viene, por el tema de la documentación, en Francia no hace falta la licencia de armas de avancarga. En Francia, con tu tarjeta de identidad, que es el carnet de identidad nuestro, en España la gente puede también comprar un trabuco, un arcabuz, una espindarga como lo hacemos nosotros, sin necesidad de pasar la licencia. Por eso digo que según qué países te piden unos requisitos o unos menos requisitos. Te digo por el tema de las anécdotas. A veces tienes que ir siempre conociendo qué normativa es la que aplican en tal sitio, cómo se dispara en tal sitio, o tal sitio que es lo que quieren, es un poco, pero eso te lo hace por los 90 y pico años que llevamos en esto. 98, coño. 98. Y una putada, a ver, la putada que he dicho que yo nos hubiera gustado, bueno, no pasa nada, esperemos que al año que viene podamos retomar esos 98. O sea, tú. Esperemos, pero de momento ninguno de los que estamos aquí podemos asegurar nada. Yo espero verte en Albaida porque el año pasado no te vi. No, el año pasado no fuimos, el anterior sí que fuimos, pero el año pasado no fuimos por el tema de precio. En esto es lo que te he dicho, en esto habemos 2 personas que nos dedicamos al tema del alquiler de la arcabucería. Pues claro, con gente, las directivas normalmente, pues siempre mira el que mejor le
la coge o el que el servicio la acomoda ese año. También va con el tema de los directivos. Oye, pues entre un directivo, oye, pues vamos a probar o con otra persona, como tú estás probando a lo mejor una cerveza, oye, estoy probando esta marca, pero sin embargo en el mercado está esta otra, voy a probarla también. Oye, que a lo mejor después no me gusta, pues vuelvo otra vez a la otra, pero que esto no, es como decía mi padre, el sol sale para todos. Fiesta de moro y cristiano, hay todo, bueno, menos en el 2020, durante todo el año hay todos los meses menos en noviembre. Vosotros, fijaros que esto hará cosa de 15 años, habían 5 empresas que se dedicaban al tema de la arcabucería, que solo vivían exclusivamente del alquiler, del alquiler o la venta de la fiesta de moro cristiano. Al día de hoy solo quedamos 2 ya, que eso, las demás por se han ido, algunas por jubilaciones, otras porque la gente ya no les interesa seguir, otras por las normativas, por las documentaciones que te piden para esto, pero fijaros que hace 15, 20 años había un potencial muy fuerte con el tema de la arcabucería, cosa que al día de hoy también, por el tema de leyes, por el tema de documentaciones que nos pide, el tema de la economía también, vamos a ser sinceros. Claro, todo esto ha menguado, entonces ya solo quedamos 2 personas cuando en la buena época hasta 5. Estáis a punto de llegar al monopolio. Dime. Estáis a punto de llegar al monopolio. No. Siempre digo yo, mira, te lo puede decir mucha gente que nos conoce, y más si eres como ha dicho que eres de Villena, mucho villenero. Le digo, en esto, en la época fuerte, hay mercado para más empresas. Mira, y te voy a poner el ejemplo. Nosotros al día de hoy tenemos casi 700 armas de alquiler. 700. Hoy día 16, hoy está mi hermano en el banco de pruebas de Eibar, haciendo las pruebas a cañones que teníamos para hacer, como el banco de pruebas te cierra en agosto, queríamos dejar la faena que estaba ahí amontonada de estos meses, queríamos dejarla antes del mes de agosto. Para hacer más, ¿por qué? Porque este año, el caso se dio este año en abril, se juntaban las fiestas de San Vicente, las fiestas de Bañeres, las fiestas de Alcoy, las fiestas de Onil y San Vicente en Viar, todas casi en la misma semana. Imaginaros que faltarían armas de avancarga para servir a eso. Ahora, si nos vamos a la semana que viene, si se estuvieran celebrar la fiesta, tendrías Guardamar, tendrías Torrente y tendrías Villajoyosa en el mismo fin de semana y Javia. No podrías dar, o sí que a ver, al día de hoy sí que lo podemos dar, porque gracias a los empleados que tenemos, podemos dar ese servicio de que trabajamos hasta por las noches. Pero por eso te digo que antes había faena, entonces sí que sería bueno que alguien se arriesgara también a entrar en este mundillo de la fiesta de moristianos, porque es un mundo que de verdad, si lo pruebas, te gusta. El tema de la fiesta, nosotros siempre decimos, nosotros hasta, por desgracia, hasta este año, hasta 2020, siempre te decíamos, nosotros estamos siempre de fiesta en fiesta. Era, dijéramos, nuestro eslogan. Nosotros siempre, yo el pueblo que va, no lo ves trabajar, ni de aquí no trabajas. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo, nuestro oficio. El oficio de armero para la fiesta de moristianos es un oficio muy bonito. De verdad, si alguien, es como el de las carrozas, el de los trajes. Si son oficios como nosotros, que lo hemos mamado de pequeño, mira, te lo estoy viendo y el beso me está poniendo de punta, porque es la verdad, son oficios que se van a perder. Se te nota en la cara. Con los años se perderán y todo. Hablábamos de eso porque en Alcoy han creado una asociación de artesanos de la fiesta, porque quieren transmitir a la juventud que el negocio es bonito y que tiene vida, que se dediquen a ello, porque se dan cuenta que se van haciendo mayores, van desapareciendo negocios y talleres y se va perdiendo todo esto. Claro, en Alcoy mismo estaba Tomás, muy buen fabricante, muy gran amigo de mi abuelo y de mi padre. Después con Sergio, gran amigo de mi hermano. Y era un potencial, que es lo que os he dicho, pero al final se pierde. Se pierde el oficio de armero. Es que si lo digo y tienes que sentirlo. Es como un oficio que has mamado de tus abuelos, de tus padres. Tú lo has mamado y has visto la evolución de cómo trabajaba tu abuelo, cómo trabaja tu padre, cómo se trabaja hoy. Ves cómo ha funcionado en estas 3 generaciones. Ves que sí que hay futuro. Incluso vemos que los moros cristianos es un potencial. Es lo mismo que lo vemos con un potencial, como si ahora viéramos también el potencial que ha decaído con la fiesta de moros cristianos, el volumen de negocio que hay de empresas que están ahora en la misma situación que nosotros. Sí. En situación de ERTE o situación de que solo tienes
tienes que abrir unos horarios porque el mundo democristiano mueve mucho, mucho, mucho. Y en mucho volumen, cosa que poca gente la aprecia. Pero si os dais cuenta, los moros-cristianos es un potencial enormísimo. Lo que pasa es que nosotros, claro, estamos en el Levante y lo vemos como en el Levante. Pero no solo están los moros-cristianos en el Levante, están en Andalucía, están en Cataluña. Hay muchas regiones que celebran los moros-cristianos. Claro, el potencial lo tenemos aquí, cierto es. Pero, y la fama que tiene la fiesta de moros-cristianos, yo que me muevo, que vendemos armas a otros países, trabucos, no para los moros-cristianos, sino otro tipo de historias que hacen, cuando tú dices moros-cristianos, les llama la atención porque dicen, y eso lo hacéis en España, eso se hace en España. Ahora, lo que se está, una cosa de que sea muy nueva en España, ahora la habréis oído a lo mejor, las recreaciones históricas. Las recreaciones históricas como la batalla de Bailén, la batalla de Almansa, la batalla de Zaragoza. ¿Por qué? Porque eso ha venido de Europa. En Europa no tenían la fiesta de moros-cristianos, ellos sí que iban haciendo el tema de las recreaciones históricas. Aquí, ¿por qué lo estamos celebrando? Porque aquí las recreaciones históricas, como les dimos caña a los franceses, como casi todas las son del tema napoleónico, claro, las celebramos. Pero eso en España no se estilaba. En los países de Europa sí que se estilaba ese rollo. Vamos a cerrar ya, porque estarían parlant de rato. Pero antes, Coleto, es que Abraham ha nombrado la palabra mágica, Villena. Y yo sé que Salva quiere saludar. ¿A quién quiere saludar, Salva? A don Francisco Rosique. ¿Usted Abraham, conoce a Paco Rosique? El actual presidente de la Junta Central de Villena. Pues, escúchame, no sé quién habla más, tú o él. No. Mira, sí que es cierto que o por lo menos yo lo he comprobado, con toda la gente que nos movemos en el tema de los moros y cristianos, parece que somos de palabras sueltas. Exactamente. Porque como tratas con tanta gente, que se nos va la Pero es porque no le das conversación. Claro, pero es porque lo vives y te gusta de lo que hablas. Te gusta. Si ya te digo, si el hablarte de fiesta de moros cristianos y más en la zona levantina española es lo máximo. Bueno, va, anem a lo que anem. Ahora, como siempre, te vamos a pedir 3 piezas musicales, una marcha mora y una marcha cristiana y un pasodoble, que tú que habrás ido a muchos sitios, algo te gustará, ¿no? La música. Hombre, una marcha mora por excelencia, Chimo. Chimo. Una marcha cristiana, Caballeros de Navarra. Yo te estoy hablando para mí. Sí, es para ti, si preguntado para ti. Y un pasodoble, ahí sí que me pillas ya. Yo qué sé, pasodoble, pues es que todos son buenos. Te iba a decir uno que para mí, con mucho sentimiento, es el caudetano. El pasodoble por excelencia de las fiestas de Caudete. El Buscaré. Ahí sí que lo dejo elegir. Pero por marcha cristiana, Chimo. Para mí que es la excelencia de las marchas cristianas. Y Caballeros de Navarra, una marcha cristiana, yo creo que espectacular. Pues muy bien. Yo creo que hemos tenido, al final se ha quedado un programita muy bien. Pensaba yo que cuando venía hacia aquí a grabar, decía, se va a quedar un programa hoy farragoso por el tema de la pólvora, que siempre es farragosa. Pues ha quedado muy bien. Muchas gracias, Abraham. Lo has hecho muy ameno, de verdad. No, gracias a vosotros. No, yo a los primeros también digo, madre mía, qué cagada vamos a hacer aquí. Yo que no sé poner el micro, que es la primera. Pero no, mira, el tema de la pólvora, donde lo toques, en cualquier población que sea de moro y cristiano, es un tema que la gente le presta mucha atención porque todos tenemos el mismo problema. Entonces, la gente, los festeros que queremos, los problemas, pero queremos también las soluciones o que nos informen un poco de las soluciones o de cómo está todo el parque en este momento. Y la desgracia, vuelvo a repetir, la desgracia es que el 2020, un año perdido, pero lo que yo digo, tocamos madera para que el 2021 la gente o los festeros retomemos esto con más fuerza y esperemos que así sea. Esperemos que vaya. Pues eso, que podamos volver a salir y, como siempre decimos, pues ya está. A ver si podemos estar en la calle. Bueno, pues, com diu Aaron, aneu subscrivint-se, donar-li el like. Esperem que us hagi agradat aquesta visió de la festa, que és una part molt important de les nostres festes, perquè, clar, cobrís pràcticament un dia sencer en qualsevol població que fa com els cristians, que és el dia del dispar o dels renardos, o com es digui en cada puesto, i que us hagi agradat la part que m'ha explicat Abraham. Moltes gràcies a tots i fins a la pròxima programa del Rap Manifest. Moltes gràcies a tots. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Abraham. Gràcies.